Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos de regreso ya a nuestro libro número 6, ya la primera clase del libro número 6, titulada La Iglesia de Cristo. No sin antes, pues quiero recordar que estos crecimientos son de parte de la renovación carismática, vida en el Espíritu, y lo hacemos con el permiso del grupo de oración de nuestra parroquia Santa Margarita María, nuestra iglesia católica, renovación católica carismática, ¿verdad? Iniciamos con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar de una vez con nuestra primera gráfica. Y esta clase, la Iglesia de Cristo, está dividida en 9 puntos. El primer punto es la Iglesia Católica. Perdón, ¿qué es la Iglesia Católica? Dos, ah, punto número 2 es verdad revelada. Punto 3, promesa de Jesús a Pedro. Punto 4, magisterio de la Iglesia. Punto 5, el Papa. Punto 6, el sacerdote en la comunidad cristiana. Punto 7, misión del seglar o del laico o de los fieles, como lo quieran llamar. Punto 8, nosotros y el sacerdote. Y cierra con un número 9 que son las sugerencias. Bueno, pues iniciamos con... Uh, voy a ir resumiendo cada punto, así que no quiero irme deteniendo por gráficas esta vez para que el mensaje sea más resumido sin tanta explicación por gráficas, sino que nos vamos a ir de punto en punto. Empezamos con la primera, que es la Iglesia de Cristo. Miren que esta clase yo pienso que es una de las, no sé si sea tal vez una de las clases o tal vez la única que tenga un poquito de apologética o más bien, sí, ¿verdad? De defensa de nuestra fe, que es el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Pues vamos a tomar ventaja, ¿verdad? De esto que tenemos aquí, que nos regala nuestra Iglesia por medio de la renovación carismática. Y dice así la primera gráfica. Todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios. Por ellos envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal para que fuera maestro, rey y sacerdote, cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Y eso lo vemos en Hebreos, ¿verdad? Hebreos 1:2 dice, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Pues bien, ¿qué es la Iglesia Católica? Primero que nada, miren, les voy a dar un resumen, ¿qué es la Iglesia, acerca de la Iglesia de Cristo? Como vimos ahí que Dios fue reuniendo a su pueblo. Pues bien, miren, ¿qué podemos resumir como la Iglesia de Cristo? Lo tengo anotado, es mucha la información para memorizármela, así que lo voy leyendo de acuerdo al resumen que yo, con la ayuda de un sacerdote, reuní aquí para ustedes, pero para mí primero que nada, porque no saben cómo me ha ayudado a entender tantas cosas a mí también. Y dice así, ¿qué podemos resumir por la Iglesia de Cristo? Pues bien, la Iglesia de Cristo la podemos resumir como la voluntad salvífica de Dios
que quiso salvar al género humano y quiso ofrecer la salvación a todos los hombres, no cada uno por su lado, sino con un solo proyecto de salvación para toda la humanidad. Por eso Dios comenzó a reunir a la humanidad dispersa por el pecado a través del pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios inicia llamando a Abraham, ¿verdad? Por eso conocemos a Abraham como el padre de nuestra fe. Y en torno a Abraham es ahí que comenzó a formarse el pueblo de la antigua alianza y a través de los profetas se fue llevando la esperanza de la salvación hasta el momento en que nació el Redentor del mundo, así como vimos que decía Hebreos, ¿verdad? Hebreos 1:2, Redentor del mundo, sino hasta el momento en que nació el Redentor del mundo y al nacer el Redentor ya viene una segunda etapa, la cual conocemos como el Nuevo Testamento. Y ya ahí es donde la iglesia se manifiesta visiblemente. Como vimos desde un principio se venía como anunciando. En cambio, al venir a este mundo el Redentor se manifiesta visiblemente. Lo cual, ¿verdad? Esto podemos compararlo como con un ejemplo de una casa. Lo podemos ver así, que una casa existe desde el momento en que es diseñada por el arquitecto, pero no la podemos ver físicamente sino hasta el momento en que comienza su construcción. Y así es el proyecto de la iglesia. Por eso vemos que se viene anunciando así, y así como se dibujan en una casa, en unos planos. Y así el proyecto de la iglesia, miren esto, que ha existido en la mente de Dios desde siempre y lo comienza a revelar Jesucristo desde el momento de su predicación, de la elección de sus apóstoles y revelándole los misterios del reino de los cielos. Por eso la iglesia es el proyecto de salvación de Dios para todos los pueblos que existía en la mente del Padre Eterno desde toda la eternidad. Pero históricamente la comienza a realizar Jesucristo y Él pone las bases de la iglesia, pero cuando Jesucristo falta, es el Espíritu Santo el que continúa la obra de Jesucristo, dirigiendo la vida y actividad de la iglesia. Y por eso es que oímos decir que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Pues bien, vemos que, en sí la iglesia de Cristo es el medio de salvación que Dios eligió para el proyecto como medio de salvación para toda la humanidad. Se vino anunciando desde siempre, que vimos desde que fue eligiendo al pueblo, primero en Abraham y de ahí, ¿verdad? Ahí viene el pueblo de Israel, como en anunciándose. Y ya se empezó a ver activa una vez que el Redentor vino a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. O sea que esa es la iglesia de Cristo. Ahora bien, vamos a ver qué es la iglesia católica. El cuerpo de Cristo, que cree en la totalidad de la doctrina católica, que tiene una vivencia especial sobre todo en lo que se refiere a los sacramentos. También tiene una estructura jerárquica y está en conexión directa con la jerarquía. O sea, la jerarquía la componen el Papa, los obispos, y ahí podemos ver que la Iglesia Católica es el único proyecto de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Se encarna históricamente en la Iglesia Católica. O sea que se deja ver o empieza a existir ese proyecto que Dios había tenido desde siempre. ¿En dónde? Empieza a tomar acción en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica continúa la obra del Señor Jesús y se llama católica porque es todo, porque abarca todo, es universal, lo cual quiere decir que este proyecto de salvación abarca a toda la humanidad. Pero claro, que se requiere que se unan a este proyecto. ¿De qué manera? Primero que nada, abrazando la fe. Y así se unen a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia católica es el único proyecto o único medio de el único proyecto de salvación que Dios ha planeado desde siempre. O sea que vemos también que existe una jerarquía.
quiere decir que, primero que nada, Cristo puso al frente de ellas la jerarquía, la cual está constituida por personas, miren, que son personas que reciben un ministerio, o digamos una, ¿verdad? Pues yo lo puedo mirar un ministerio, sería como un compromiso, ¿verdad? Un deber, un ministerio. Ustedes saben qué es un ministerio en nuestra iglesia. Ah, las personas que reciben un ministerio que se da sacramentalmente a través del sacramento del orden y queda constituido por tres órdenes. ¿Cuál es el sacramento del orden? Miren, lo recibe el obispo, el sacerdote y el diácono. Y queda constituido por tres órdenes de jerarquía, que son obispos, presbíteros y diáconos. Y la función de la jerarquía no es ser servida, sino servir. Es decir, ponerse al servicio del pueblo de Dios en aquello que se refiere a las cosas de Dios, y nosotros tenemos que acatar la función que tiene la jerarquía como rectora de la vida y la conducta cristiana. Por eso, aunque a nosotros, ¿verdad?, algunas otras denominaciones no les gusta la jerarquía, pues imagínense nosotros si no existiera jerarquía, fuera un descontrol. Por eso está la jerarquía, digamos, una autoridad. Tenemos que entender que en la iglesia existen personas con autoridad y que son las personas que han recibido el sacramento del orden. Como les decía, ¿quién recibe el orden? El obispo, el sacerdote y el diácono. Y legítimamente han sido puestas al frente de una comunidad cristiana, y estas personas deben mandar no según sus caprichos, sino según la vida y costumbre de la Iglesia Católica, y dirigir las costumbres y la fe del pueblo de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nuestro deber es de obedecer a nuestros legítimos pastores. Claro que no en cualquier cosa, sino en todo aquello que se refiere a la fe. Por lo tanto, miren, la jerarquía jerárquica son los obispos, los presbíteros y los diáconos que han sido elegidos para dirigir al pueblo cristiano. ¿En qué momento son elegidos? Cuando son ordenados. ¿Ok? Ahora damos paso al siguiente punto, la verdad revelada. Y dice así, como les decía, Dios inició con Abraham, ¿verdad? Él empezó a reunir a su pueblo o a constituir a su pueblo iniciando por Abraham. Aquí vemos, Dios empezó a manifestarse a la humanidad a partir de Abraham. Y eso lo podemos encontrar en, en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo 1, y de ahí se salta al capítulo 22, versículo 15. Génesis de 12:1 al versículo 3 y Génesis 22:15 al versículo 18. Lo vamos a leer, miren, dice así, verdad revelada. Dios comenzó a revelarse a la humanidad a partir de Abraham. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Yo voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos, y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Y vemos que dice que hasta el final de la primera comunidad apostólica, es decir, hasta que existieron testigos de la resurrección de Jesús, porque eso ya lo vimos al inicio de la iglesia, ¿verdad? Que Dios se fue revelando, fue eligiendo su pueblo, iniciando por Abraham, y luego vino anunciando la esperanza de salvación por medio de los profetas,
Y ya una vez que, y la revelación eh, se dio plenamente, bueno, se dio plenamente ya en la verdadera revelación, ¿verdad? En persona, que es Jesucristo, la palabra de Dios, así como decía Hebreos. Vemos también que la constitución dogmática de esta constitución del Concilio Vaticano II, son 4 documentos, una de ellas es la sobre la divina revelación, dice así: la revelación hay que recibirla con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asistiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Creo que aquí está resumido lo que les había dicho, que el Espíritu Santo es ahora el que sigue la obra salvífica del Señor por medio de la Iglesia. Por lo tanto, una vez revelada, una vez cerrada la divina revelación, dice, después ya no hay nada nuevo. No se puede aceptar algo, no se puede aceptar alguna cosa nueva como verdad revelada. Únicamente habrá luces del Espíritu Santo que irán aclarando, descubriendo a nuestros ojos lo que ya está revelado, pero siempre de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Pues bien, ¿qué podemos entender primero que nada como la revelación? La revelación es el contenido de todas aquellas verdades divinamente reveladas por Dios, y lo que hace el magisterio, como vimos ahí que mencionaba el magisterio de la Iglesia es solamente exponerlo, no revelarlo. ¿Por qué? Porque el único actor de la revelación es Dios y no una persona. En sí, la función del magisterio de la Iglesia es interpretar la revelación. Por eso aquí dice que no se puede aceptar alguna cosa nueva como verdad revelada. Se cerró esto, ¿verdad? La Iglesia al establecer la Biblia, se cerraron todos los libros que iba a contener la Biblia, y el último apóstol que, una vez que murió el último apóstol, que fue el evangelista San Juan, ahí se cerró la revelación, la divina revelación. ¿Por qué? Porque era la persona que podía dar testimonio vivo de la palabra de Dios, que era Jesucristo. Una vez muriendo el último apóstol, ahí ya no se le agrega ninguna revelación. Solamente que hay como dice aquí, luces del Espíritu Santo, que ¿qué es lo que hacen? Aclarar. Y para eso también es el magisterio de la Iglesia. El papel del magisterio de la Iglesia es interpretar y revelar. Por eso es muy importante que no nos salgamos de lo que enseña la Iglesia, porque es la que tiene la autoridad de enseñar. En cambio, nuestros hermanos separados a veces ellos pues se aíslan a interpretarla a su manera. ¿Y qué sucede? Pues un desorden, como ya lo vemos, tantas y tantas denominaciones que hay. Por eso aquí la importancia de mantenernos unidos en unión a la enseñanza de nuestra Santa y Madre Iglesia. Pues bien, como dice San Juan en el capítulo 16, 12, 13, dice así: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Por eso les decía que el Espíritu Santo es el que continúa la obra de Jesucristo. Mismo Jesús lo dijo en Juan, que no les iba a decir muchas cosas a los apóstoles, porque era demasiado para ellos en ese momento, ¿verdad? Pero, en cambio, ahora el Espíritu Santo, hasta el día de hoy, sigue obrando, porque es el alma de la iglesia, es el que mueve la iglesia.
es el encargado, es el que sostiene la iglesia. Por eso nosotros lo creemos, que mientras esté alguna interpretación, incluso hay revelaciones privadas. Un ejemplo, revelaciones privadas es como la devoción a la Divina Misericordia, la revelación privada de Sor Faustina. No es palabra de Dios, pero es una revelación privada que nos ayuda a mejorar en nuestra fe. Son como luces del Espíritu Santo. La única revelación privada, la única revelación divina es la que contienen los libros de la Biblia, ¿verdad? Y también nosotros creemos en la tradición, lo cual vamos a seguir más adelante también, que también es palabra de Dios, la tradición oral de los apóstoles. Pero esa viene enseguida. Ahora vamos a ir al tercer punto, que es la promesa de Jesús al Papa. ¿Cuál fue esa promesa? Miren, que esa promesa fue donde, si ustedes les preguntan, ok, ¿en qué momento, cuándo se fundó la iglesia? Apréndanse esta cita, miren. Mateo 16:18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. O sea que sabemos que en Pedro Jesús edificó la iglesia. Ahí ustedes, cuando les pregunten, ok, ¿en qué momento Jesús fundó su iglesia? Mateo 16:18, ahí léanla. A Pedro le entrega Jesús las llaves a Pedro. Vemos aquí que la promesa de Jesús a Pedro, y la promesa que Jesús hizo a Pedro, de que sobre él se edificaría la iglesia, fue siempre recibida como una promesa hecha a él, a sus sucesores legítimamente elegidos. El cual Pedro es como la cabeza, ¿verdad? El Papa. Digamos que el, Jesús funda su iglesia en Pedro. Y Jesús, de ahí viene nosotros, miren, es bien fácil de entender cuál es la verdadera iglesia. Pedro fue el inicio, ¿verdad? Fue el primer encargado como cabeza como cabeza visible de la iglesia. Y nosotros tenemos una, un orden de papas ininterrumpido, ¿verdad? De 266 papas, iniciando por Pedro y terminando en el Papa Francisco. Entonces, así bien facilito, miren, si ustedes usan la lógica, si lo usan como un hilo y ese hilo no se ha rompido, no se ha roto en casi 2000 años, ¿a qué me refiero que no se ha roto? Que tenemos nombres de un papa tras otro, con un total de 266, iniciando desde Pedro y cerrando en Papa Francisco. ¿Qué quiere decir? Que el hilo sigue activo. En cambio, no puedes decir que la iglesia verdadera de Jesús es algo que inició hace 100 años. ¿Y dónde está la otra parte del hilo, verdad? Pues no puede, no tiene lógica. Por eso nosotros creemos que Jesús fundó su iglesia en Pedro. Ahí lo encuentran, Mateo 16:18. Ahora bien, pues Pedro, ¿verdad? Nuestro primer papa. ¿Y qué son los papas? Pues igualmente el colegio apostólico que se consideró como formado por personas con un papel especial, como testigos de Jesús resucitado, con distinta responsabilidad a los demás discípulos, y desde el principio hay sucesión apostólica en los obispos. Bueno, miren, ¿qué es el colegio apostólico? Es el grupo de aquellos que vieron, oyeron, palparon al verbo de la vida, o sea, Jesús, los 12 apóstoles, me refiero, y que fueron constituidos como testigos de la obra redentora de Cristo. Y podemos decir que el senado de los apóstoles está formado por aquellos 12 que Cristo llamó y constituyó primero discípulos para que estuvieran con él y luego apóstoles para ser enviados a predicar. Y aquí encontramos la base de este colegio apostólico. Por eso se busca, miren, que la base eran 12 y por eso mismo se busca un reemplazo fuera de los 12
para que ocupe el puesto vacante que había dejado Judas, y así se fue ampliando, fuera de las 12, como por ejemplo Bernabé y Silas, ¿verdad? Primero el colegio de los apóstoles eran los 12. También sabemos que de ahí se fue ampliando. Sabemos que Bernabé también fue apóstol, Silas, hay otros nombres, ¿verdad? Y este colegio apostólico sigue hasta nuestros días en la persona de los obispos. ¿A qué me refiero con la persona de los obispos? Que los obispos son los descendientes de los apóstoles. En aquel momento eran 12, pero ahora si tú quieres pensar en un apóstol, piensa en un obispo, es como un apóstol. Y cada que falta, miren, esto es, tome nota de esto, y cada que falta un obispo, la iglesia tiene que integrar a alguien nuevo para que ese puesto sea reemplazado. No sé si se dan cuenta que una diócesis no se puede quedar sin obispo porque es como un apóstol. Así que desde un principio, ¿verdad? Vemos que el puesto vacante que dejó Judas fue ah, reemplazado, ¿verdad? Por Matías, si no me equivoco. O sea que así ahora, si un obispo muere o falta, se le tiene que reemplazar. No puede quedar vacante ese puesto de ese obispo. Y eso vemos desde Hechos de los Apóstoles. Miren cómo eligieron a Matías. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 21 y siguientes dice así: tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barrabás, y por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado de que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suerte entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Y esta es palabra de Dios. Pues bien, ahí vemos entonces cómo, primero que nada, Jesús le hace una promesa, ¿verdad? La promesa es en Pedro como cabeza visible, que es al que Jesús le da las llaves, lo cual nosotros podemos llamar a un colegio apostólico. Pedro como cabeza y los 12 apóstoles como testigos vivos de Cristo, de aquellos, como les decía, de aquellos que lo vieron, lo oyeron y palparon en sí, que en persona estuvieron con Jesús. Ahora seguimos al punto número 4, el magisterio de la iglesia. Creemos que la totalidad de la verdad revelada, según la promesa de Jesús, es como la enseña la iglesia católica, que no solamente cree en lo que está explícito en la Biblia, sino lo que el magisterio de la iglesia, que parte de la primera comunidad apostólica, transmite, en lo cual consiste la tradición apostólica. Miren, aquí regresamos a lo que les decía, que el papel del magisterio de la iglesia es enseñar, ¿verdad? Aquí dice que como le enseña la iglesia católica. ¿Qué enseña la iglesia católica? Que no todo está en la Biblia, ¿verdad? Que hay verdades que, que nosotros creemos como verdades, ¿verdad? Incluso aquí vemos que una de ellas es un dogma, la Asunción de la Virgen María, que eso nos enseña la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia. Al ser un dogma, nosotros lo debemos de creer si somos católicos. Si no creemos un dogma, no nos podemos llamar católicos, porque para llamarnos católicos, nosotros tenemos que creer los dogmas. ¿Por qué? Porque son verdades que el Espíritu Santo ha dado a nuestra Santa Madre Iglesia. Y estos son basados en el magisterio de la Iglesia y en la tradición apostólica. Reconocemos que en la Iglesia católica están depositadas todos los medios de salvación,
especialmente los sacramentos tal como los enseña y vive la iglesia. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es el magisterio de la iglesia? Son todos los obispos encabezados por el Papa. Ahora bien, ¿por qué decimos que en la Iglesia Católica están todos los medios de salvación? Porque creemos que ella encarna o contiene el único proyecto de salvación que Dios fundó. Y para que nuestra fe no solamente sea creída y vivida, sino también celebrada por medio de los sacramentos. Por eso a la fe que le falta una de estas tres partes no es una fe completa. La fe para que esté completa tiene que ser creída, vivida y celebrada. Y cuando nosotros, ¿en qué momento nosotros como católicos, en qué momento, por medio de qué medios lo celebramos? Por medio de los sacramentos. Por eso es que dice que la Iglesia Católica están depositados todos los medios de salvación. A eso se refiere. Dice, cuando nos referimos a la tradición apostólica también, es que no vamos a encontrar todo en los escritos de la Biblia, sino que también se transmitió verbalmente primero que nada por los apóstoles, porque sabemos que al principio no había Biblia, sino que todo era verbal. Eso lo sabemos, los apóstoles no tenían Biblia desde un principio, ¿verdad? Se fue transmitiendo verbalmente. Y ya vimos que era el magisterio, ¿verdad? El magisterio de la iglesia. Es la expresión con que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa, el Magisterio Pontífico y los obispos que están en comunión. ¿A qué se refieren a enseñar? No enseñar como una escuela, ¿verdad? Sino enseñar las verdades que son creídas. Eso. Y ya vimos hace rato que era la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero aquí también el catecismo lo explica. La palabra católica significa universal en sentido de según la totalidad o según la integridad. También el otro numeral, 831, dice, es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. ¿Por qué? Porque ya en Cristo ya no solamente era, antes de Cristo, Dios venía eligiendo un pueblo, preparando un pueblo, pero ya en Cristo, toda la humanidad, por medio de la unión a la iglesia, podemos pertenecer a ese pueblo o a ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia católica no necesariamente van a encontrar la palabra católica en la Biblia, sino van a encontrarlo la expresión de católico en cuestión de que es universal. Vayan por todas las naciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todas las naciones? Todo el mundo. O sea que Cristo no hizo excepción a ciertas personas, sino a todos, y por eso es católica. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es la tradición apostólica? Aquí la vemos, miren, como veíamos ahorita. La tradición de la Iglesia Católica está formada por todas aquellas enseñanzas, escritos o ritos que son aceptados por ella y que no forman parte de la Biblia. Esa es la tradición de la Iglesia. Perdón, la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque no todo está en la Biblia. Hay enseñanzas, escritos o ritos que se fueron transmitiendo verbalmente o enseñados. Primero ustedes si una persona, un maestro escribe un libro, primero vive, primero enseña, primero tiene la experiencia viva y ya después escribirá algo. Pero eso es el primer paso, primero se va a vivir, primero se va a transmitir y después, como humanos, necesitamos algo escrito, pero por eso creemos que no todo está escrito. Ahora bien, frente a los cristianos protestantes que basan su religiosidad en la Biblia, o sea que ellos solamente creen en Biblia, 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 y no quieren creer ninguna otra cosa que no esté en la Biblia. La Iglesia Católica defiende la tradición como fuente de su religiosidad tan importante como lo es el libro sagrado. Miren que la importancia
Sí mismo Jesús, miren, ahí vimos en Juan que decía que no les iba a decir tanto, ¿verdad? Voy a buscarles la cita, es Juan 16 del versículo 12 al 13, donde decía Jesús dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Imagínense ustedes, Jesús mismo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Y sigue anunciando, hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue anunciando. Por eso nosotros creemos en la tradición apostólica, porque la iglesia es la autoridad para enseñar, para transmitirnos las verdades, ¿verdad? Que son interpretadas por esos sucesores de los apóstoles. Es lógico, no, es una familia, una descendencia que no podríamos decir ah, como una compañía así reservada, no, es un tesoro que Jesús nos dejó. Pues vemos, ¿verdad?, que esa es la diferencia entre nosotros como católicos y los hermanos separados o protestantes, que ellos solamente Biblia y Biblia y Biblia. Por eso hay tanta división, porque ni entre ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Pero pidamos a Dios que, como dijo Jesús, que todos seamos uno, así como Jesús y el Padre son uno. Ah, o sea que, ¿verdad? Toda la tradición de la Iglesia Católica está formada por aquellas enseñanzas, escritos o ritos que son aceptados. Como vemos aquí, que los teólogos y doctores de la Iglesia en la tradición están enseñanzas. Aquí tenemos toda esta lista de estos santos padres de la Iglesia. Miren, San Ambrosio, San Jerónimo, San Gregorio, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo y San Atanasio. Eso, miren, lo que hacen los teólogos o doctores, ¿qué es lo que han hecho? Miren, es esclarecer o detallar la verdad que ya ha sido revelada por Dios, ya que los libros sagrados o la revelación se cerró al morir el último de los apóstoles, que fue el evangelista San Juan. El libro sagrado se cerró. Lo que hacen los teólogos y los doctores de la iglesia, lo que han hecho son darnos más enseñanzas, ahora sí que ayudarnos a entender la, la revelación que Dios nos hizo, ¿verdad? Porque pues ahora sí que a veces no entendemos tan fácil. Este es el gran papel que han desempeñado los teólogos y doctores de la iglesia, pero lo han hecho ¿qué? En unión a la iglesia, inspirados por el Espíritu Santo, y estas cosas se disciernen por medio del magisterio, ¿verdad? De los obispos en unión al Papa, todo eso. ¿Para qué? Para que sean documentos establecidos en ayuda nuestra como cristianos a entender más y leen, ¿verdad? A luces como en luces del Espíritu Santo, poco a poco, la revelación de Dios. Esa misión es también para nosotros, así como los teólogos y doctores que ellos han ayudado a discernir y enseñar. Esa misión también es para nosotros, pero como la misión del pueblo de Dios es continuar la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Era, primero que nada, pues mostrar el amor. La condición para cumplir es ser revestidos del poder de lo alto y ser enviados. O sea que nuestra misión también es ser enviados, no nomás los apóstoles, ¿verdad? Nosotros como pueblo. Y nosotros estamos dentro del cuerpo. ¿El cuerpo cuál es? La iglesia. Una vez estando dentro del cuerpo, ya pertenecemos a la iglesia. Todo esto dentro del cuerpo, sujetos a la cabeza visibles de este cuerpo. ¿Qué debemos de hacer? Como decía la otra gráfica, que continuar la misión de Jesús. ¿Cuál es? Proclamando la buena nueva
invitando a la conversión para la liberación de los pecados, manifestando el poder de Dios para mediación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no acaba ahí el papel, ¿verdad?, de evangelizar, no nomás en los apóstoles. Pero como cabeza, ¿verdad?, de toda la iglesia, tenemos a Pedro. Pedro, Jesús le hizo esta promesa. Le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese es el carisma que Jesús le hace entrega a Pedro, o el Papa, como nos lo conocemos nosotros, el Papa, que es la autoridad suprema de la iglesia. Veíamos en el colegio apostólico que la máxima autoridad era el Papa, en este caso era Pedro, y los compañeros apóstoles eran parte de ese colegio, pero la autoridad suprema era Pedro. En este caso, ¿verdad? Hasta el día de hoy es el Papa, el cual es nuestro Papa Francisco, el cual generalmente no toma una determinación ni hace una declaración de fe, más que unido a su colegio apostólico por medio de concilios. El Papa no toma decisiones solito, en unión a todos los obispos. ¿Cómo se llama eso? Un concilio donde se reúnen todos los obispos con el Papa. ¿Qué es un concilio? Cuando el Papa quiere tomar una decisión que abarca toda la cristiandad, proclamar un dogma, modificar la organización de la iglesia o condenar una herejía, puede convocar un concilio. Esas son las diferentes situaciones por las cuales se puede llevar a un concilio. ¿Quiénes pueden estar en un concilio? Aquí están, yo les decía que los obispos, pero también hay algunas personas, los abad, los prelados. Miren, aquí dice, los obispos del mundo entero son llamados a Roma o a la ciudad en la que el pontífice haya escogido para hacer el concilio. Su presencia es obligatoria. Miren, que tienen que ir, estar presentes los obispos, salvo en caso de fuerza mayor. Los superiores de orden religiosa, los abats generales, los prelados, es decir, que no tienen jurisdicción en una diócesis propiamente dicha, y los cardenales son admitidos a participar en el concilio o sínodo económico, tienen voz deliberada. También los dejan participar a ellos en un concilio. ¿Y qué es un concilio? Vemos que es un concilio, aquí vemos la lista de los concilios. Miren, el primero es, después, hay un concilio ahí en Hechos de los Apóstoles, me parece que es el capítulo 15, pero bueno, es el concilio de Jerusalén, ¿ok? Ahí está escrito en Hechos de los Apóstoles, ahí hubo un concilio, los mismos apóstoles tuvieron un concilio. Esa es como prueba viva de un concilio, lo cual vemos que ha habido varios concilios, 21, aquí están las fechas, miren. Y el último que tuvimos fue en el del Vaticano II, hubo el primero, pero el Vaticano II tuvo uno desde el año 1962 al año 1965, lo cual quiere decir que dura años, ¿verdad? Un concilio. Pues bien, en ese último concilio del Vaticano II, consta de 16 documentos, 4 de ellos son constituciones, miren. Y los decretos son 9, las 3 declaraciones también, y las constituciones. La constitución, miren lo que es una constitución, es un documento que posee un valor teológico o doctrinal permanente. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una decisión o un conjunto de decisiones que tiene un alcance práctico, normativo o disciplinar. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones es la expresión de una etapa en la investigación y la aclaración. Pasamos ahora a la siguiente gráfica. Dice, el Papa en sí mismo tiene un carisma especial basado en las 2 promesas de Jesús. ¿Cuáles eran? Ya vimos el otro, el de atar y desatar. Y la promesa que le hizo Jesús a Pedro, miren, que
quedará atado, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pues bien, ah, también en Juan 21, del 15 al 23, dice así: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Miren, esa es una de las misiones del Papa: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Miren, esa es la segunda misión: cuidar y apacentar. Cuida de mis corderos. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuál es el papel de Pedro? Apacentar y cuidar las ovejas de Jesús. Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús le dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, y añadió: sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿Y qué va a hacer de este? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir, pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Vemos que Jesús le da esa misión a Pedro de apacentar y de cuidar las ovejas. O sea que es la cabeza visible aquí en la tierra, y esa es la misión. Y vemos que en un concilio el Papa es el que convoca el concilio, pero un concilio sin el Papa sería meramente una reunión de estudio. Así como, mira, esto todo es una unión. El Papa no puede tomar decisión por sí solo, y tampoco los obispos van a decir: bueno, vamos a tener una reunión, pero sin el Papa, a ver qué cosas nuevas sacamos. No, debe de estar presente el Papa con los obispos y viceversa, los obispos con el Papa. Y sus acuerdos quedarían sujetos a la aprobación del Papa, maestro infalible de las verdades relacionadas con la fe y las costumbres y primado pontífico. Infalible quiere decir, miren, que el Papa, al aprobar algo, es como una inspiración, es inspirado por el Espíritu Santo. O sea que infalible se dice que es porque es el Espíritu Santo quien actúa en él. Y al él tomar una decisión, se supone que es verídica, que viene de Dios. Ahora bien, vemos que para el gobierno y orientación de las diócesis tiene la autoridad. ¿Quiénes la tienen ahí? En los concilios la tiene el Papa, y acá en las diócesis la tienen los obispos locales, unidos en comunión jerárquica al Papa. ¿Cuál es la obligación del católico? De nosotros, miren. La obligación del fiel católico es creer y defender activamente todo lo que enseña el magisterio de la Iglesia, el magisterio eclesiástico sagrado, con la plenitud de su fe. La Iglesia católica y las sectas, miren, ¿cuál es la obligación nosotros como católicos? Que es creer y defender activamente todo lo que nos enseña el magisterio eclesiástico. Esto es súper importante, eso que se menciona ahí, porque ¿saben dónde encontramos nuestra doctrina? En el catecismo. ¿Y cómo vamos a creer algo que ni siquiera hemos leído? Así que, si nuestro deber es defender nuestra fe, ¿cómo vamos a defender nuestra fe si nuestra fe que está en el catecismo, pues no la sabemos? O sea que, a ponernos a trabajar, a leer el catecismo para estar
para saber responder y saber defender la fe católica. Ahora bien, la Iglesia Católica y la secta, miren, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica que representa la posición oficial del Vaticano, actualmente no califica como secta a las grandes religiones. ¿Cuáles son las grandes religiones? Son los musulmanes y los judíos, o el judaísmo y el islaísmo. Esas son las grandes religiones. Dice, actualmente no califica como sectas a las grandes religiones, sino que las llama religiones no cristianas. Nosotros sabemos que nuestros hermanos mayores son los judíos, ¿verdad? Por eso no podemos llamar, no llamamos sectas, son religiones no cristianas. Pero del mismo modo tampoco denomina a las sectas a las iglesias protestantes o anglicanas. Ojo en esto, miren, ya no se les denomina, el catecismo no los denomina sectas, porque antes las llamaba herejes y sectarios, pero ahora pasaron a ser los hermanos separados. O sea que nuestra esperanza es que vuelvan a casa nuestros hermanos separados. Ya hablamos del Papa, ya hablamos de los obispos, del magisterio. Ahora vamos a hablar de los sacerdotes. Dicen, los sacerdotes tienen la autoridad como pastores tanto cuanto estén unidos a su obispo. Pues en caso de no estarlo, miren, obvio que un sacerdote tiene que estar en unión con el obispo para estar sirviendo en una iglesia. Pues en caso de no estarlo, les quedaría el carácter sacerdotal y la facultad para consagrar, etcétera, que son imborrables, pero no funcionarían como pastores. Pues no pueden funcionar como pastores porque un sacerdote es sacerdote para siempre. Yo ya le pregunté a un sacerdote con el que analizamos este tema. Aún el sacerdote ese, si se sale, si ya no está en comunión con la iglesia, puede consagrar porque es sacerdote, pero si celebra los sacramentos no son válidos. ¿Por qué? Porque no hay validez, tienen que ser válidos y lícitos para que un sacramento sea válido. Y al sacerdote celebrar un sacramento fuera de la iglesia ya no es lícito. Entonces ya no tiene las dos partes de ser válido. Es válido porque él es sacerdote y puede consagrar o puede celebrar sacramentos, pero ya no es lícito, le falta la otra parte. ¿Por qué? Porque ya no está en unión a la iglesia. Así que si conocen a alguien por ahí que se bautizó o se casó con un sacerdote que era sacerdote y sigue siendo sacerdote, pero ya no está en unión con la iglesia, con el obispo, pues el sacramento ya no es válido. ¿Por qué? Porque ya no es lícito. Ojo, ¿eh? Ahora pasamos al número 6. ¿Qué es el sacerdote en la comunidad? La comunidad cristiana es un grupo de personas que se conocen, se reúnen a orar e edificarse y a procurar su santificación. Y en toda comunidad, miren el papel del sacerdote. Con el sacerdote con los ministerios y funciones propias y los carismas propios de su ministerio, es lo que hace discernimientos y otros, especialmente el sacerdote debe supervisar en la comunidad el aprovechamiento espiritual de sus miembros, que la enseñanza y la doctrina sean auténticamente católicas, el recto uso de los carismas y el orden. Miren que el papel del sacerdote es orientar al laico, a nosotros como fieles, a que si él mira un carisma, a que un ministerio, nosotros, si nosotros nos reuniéramos y decidiéramos hacer un retiro nomás sin el permiso del sacerdote, pues estamos desobedeciendo, por más buena intención que tengamos. El papel del sacerdote es dirigirnos, aprobar y todo eso. Así que no vayamos a entrar en desobediencia. Por eso, ¿cuál es la misión del seglar? La misión del seglar o la laico o fiel, como le llamemos. La misión del seglar o laico en la iglesia está claramente explicada en la Constitución sobre la iglesia. Ya vimos que está el Vaticano II, la Constitución, hay una Constitución sobre la iglesia. Y ahí encontramos que el seglar debe entender ante todo lo que es la iglesia de Cristo. Y de nada más, es lo que estamos haciendo ahorita, que es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Bueno, ya estamos en el primer paso.
Comprender que es un cuerpo de Cristo de que habla San Pablo, del que Cristo es la cabeza. Todo orden sobre todo. Aún para mover un dedo debe venir de la cabeza. En obediencia, miren, porque Satanás lo que le gusta es que desobedezcamos. Pero Cristo resucitado está a la diestra del Padre. Nosotros somos únicamente su cuerpo temporal y somos libres de responder a Cristo sí o no. Ese es nuestro papel. De ahí la importancia que tiene el dejarse guiar por el Espíritu Santo, que sin quitarnos la libertad nos indica el camino que debemos seguir y este camino será siempre recto. Si es el mismo que nos indican los pastores de la iglesia, que son la cabeza visible de ese cuerpo temporal y que deben cuidar que cada miembro funcione bien. Pasamos. La misión de Jesús es salvarnos. Anunciaba, ¿qué era lo que hacía Jesús? Anunciaba la buena nueva del reino, proclamaba el querigma. El querigma es la alegría del evangelio. El reino de Dios está aquí, convertidos. Recorría Galilea, enseñaba, curando y echando fuera a todos los demonios. Siendo Jesús el maestro, enseñó a los 12. Aquí vienen, mire, aquí está el colegio apostólico, enseñó a los 12, los llamó, les dio poder y autoridad y los envió de dos en dos, lo cual vemos en Mateo 28, 18, 19, dice, id a ser discípulos a todas las gentes. Miren, donde vemos ahí en Mateo, donde dice a todas las gentes, ahí se refiere a que es universal, para todos, y universal es sinónimo de católico. O sea que ahí dice que ellos obedecieron, proclamaban la buena nueva, curaban y echaban demonios y se convertían muchos. Pues bien, miren, el papel del sacerdote, que era guiar al pueblo, ¿verdad? Y estar al servicio del pueblo. La función de él, del sacerdote, es predicar la palabra de Dios y celebrar los sacramentos. Y claro, cuidar de nosotros, que no nos salgamos del carril, ¿verdad? Pero la función de nosotros como laicos, según el Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, nuestro papel es el llevar a Cristo a nuestro trabajo, en nuestras reuniones, en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque imagínense el sacerdote con una comunidad de 2,000 fieles. No nos alcanza a mirar a todos. Ahora, ¿cómo va él a salir a todos los ambientes que hay allá afuera a hacer presencia para evangelizar? No, ese es nuestro deber, que nosotros llevemos a Jesús a nuestra vida secular, o sea que a nuestra vida diaria, a lo que hagamos diariamente es llevar a Jesús y dar como, o sea que si tú tal vez te preguntaste, bueno, pues es que yo, pues, uno mira como que los santos normalmente fueron personas que estaban en la iglesia, personas muy, espirituales, apartadas. Nuestra misión es ser santos en la construcción, ser santos arreglando carros, ser santos pintando, ser santos limpiando casas, ser santos cortando yarda. Esa es nuestra misión, ser santos en nuestro trabajo, en toda aquella actividad que hacemos. Pasamos ahora, ¿qué es nuestro deber de nosotros y el sacerdote? Vamos a ver. De lo anterior se deduce la importancia que tiene el que el pueblo de Dios cuide y proteja a los sacerdotes y obispos de la iglesia. Nosotros debemos de cuidar y protegerlos. Miren, si estos se lastiman o enferman, todo el cuerpo sufrirá tremendamente. Pues claro, pues si a ti te duele una mano, tú te sientes mal de todo el cuerpo. Si te quebras una mano, sientes el dolor en todas partes. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo hermanos y un solo cuerpo, no tenemos no nos conmueve el dolor de los demás, ¿verdad? Es ilógico. Si nuestro cuerpo que no habla se siente mal, si me tuerzo un pie, me siento yo mal completamente. ¿Cómo como hermanos no nos sentimos mal al ver sufrir a nuestros hermanos?
Pues es nuestro deber cuidar del sacerdote y de los obispos. Por eso el Papa, los obispos y los sacerdotes deben de ser el constante objeto de nuestros cuidados, oración y respeto. También, fiados en la promesa de Jesús a Pedro, debemos confiar y estar seguros de que esta promesa se cumple en ellos, lo cual debe de ser parte de nuestra fe, de nuestra aceptación de la autoridad suprema de Dios manifiesta por medio de Jesús, manifestada por medio de Jesús. Miren que al Papa luego lo critican, pero imagínense si nosotros debemos de saber el valor de la elección que Dios le ha hecho al Papa. Es la cabeza visible de Cristo aquí en la tierra para guiar a todos nosotros que somos sus ovejitas, ¿verdad? Imagínense si no hubiera Papa, qué desorden hubiera en nuestra iglesia. Así que debemos de orar por los sacerdotes, los obispos y el Papa. ¿Por qué? Porque decía Bernard Haring, el teólogo alemán, acerca de esta autoridad en la moral, decía así: el hablar de personas consagradas dice que son aquellas personas dedicadas al servicio de Dios por ordenación especial. ¿A qué se refiere a las personas consagradas? Como el sacerdote, el obispo y el diácono. Son aquellas personas ordenadas al servicio. O bien las que por votos públicos aceptados por la iglesia dedican su vida a Dios. Miren, aquí viene el hablar de esas personas. Uno como laico, yo hablando del sacerdote, del diácono, de quien sea, dice, con esto podemos darnos cuenta de lo grave que es hacer algo contra estas personas consagradas. ¿Por qué? Porque estaríamos criticando a mismo Cristo, porque los sacerdotes son la cabeza visible en nuestra parroquia, nuestra cabeza. Un Cristo es otro Cristo en nuestra parroquia. ¿Y cómo nos atreveríamos a hablar de Jesús, verdad? Ahora bien, dice esta pregunta: si no nos atreveríamos a profanar un cáliz consagrado, ¿cómo vamos a ser capaces de quitar la fama o al menos lastimar la buena opinión que alguien tenga de una persona consagrada? Miren, si nosotros no nos atrevemos, si tú y yo ni siquiera nos atreveríamos a profanar un cáliz. ¿Qué es un cáliz? Es la copa nada más, no el vino, ¿verdad? El cáliz, la copa nada más. ¿Por qué? Porque la copa está consagrada para ahí hacer la consagración del vino. Si ni siquiera la copa la profanaríamos, ¿cómo somos capaces de profanar a algo consagrado, a una persona consagrada? Pues bien, esa es una pregunta para ti y para mí, si es que nos atreveríamos a hablar del sacerdote. ¿Por qué? Porque miren, los sacerdotes o las personas consagradas pueden ser vasos de barro, ¿verdad? O todos somos vasos de barro. Ellos, nosotros, todos somos humanos, somos frágiles y humanos, pero por su ordenación son otros Cristos, como les decían, son otros Cristos, así que se deben el respeto al ser consagrados. Y el pueblo de Dios tiene que ayudar el pueblo de Dios tiene que ayudar para que se mantengan puros y fuertes, pues de ello dependerá en gran parte la pureza y la fuerza de todo el pueblo. O sea que si tenemos un sacerdote por el que hacemos oración y lo cuidamos, así el pueblo va a estar unido también, porque como decía el padre Berardo, Dios le manda a un pueblo el sacerdote que se merece. Así que si nosotros no lo cuidamos, pues, ¿cómo vamos a esperar un sacerdote bueno, verdad? Miren, si oímos críticas o murmuraciones aún cuando tengan parte de verdad, ¿qué debemos hacer? Deben dolernos íntimamente por ser partes de ese cuerpo, como les decía hace rato, que en ese instante se lastima y se sangra como cualquier parte del cuerpo, que duele si se lastima la cabeza. Así nos debe de doler a nosotros también, saber que somos un solo cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar constantemente porque esos pastores consagrados como tales sean siempre dignos de ese puesto que en la iglesia tienen y porque su vida personal sea siempre una misa. ¿Qué es que sea siempre una misa? Que ellos siempre, no tan solo los sacerdotes, también nosotros debemos hacer una misa. Una misa es salir y siempre llevar una vida cristiana. Hagamos una reflexión tanto individual como de un grupo.
Esta es la reflexión, miren, y una preguntita, vamos a tomarnos unos instantes para hacerlo lentamente. Y dice así, ¿no creen posible que algunas fallas de los sacerdotes, de esas que luego criticamos duramente, pueden ser motivadas por nuestra falta de generosidad, por nuestra falta de amor, de comprensión, porque olvidando que son hombres, no les brindamos nuestro aliento, nuestro consejo, nuestra compañía, nuestra ayuda, nuestra vida comunitaria? Bueno, esta es una pregunta personal para ti, para mí, para analizarnos si es que nosotros no hemos orado por nuestros sacerdotes, ¿verdad? No nos hemos preocupado, procurado, ¿verdad? Pues ellos no tienen un ingreso donde ellos puedan sobrevivir nada más así, ¿verdad? Ellos dependen de nosotros que somos la comunidad. Aquí viene otra pregunta, ¿no somos alguna vez culpables de sus caídas? ¿Qué podemos hacer individualmente? ¿Qué podemos hacer como grupo para ayudar a los sacerdotes? Especialmente a los que el Señor ha puesto al frente de nuestra comunidad o de toda la renovación en el Espíritu Santo en nuestro país. Pues aquí viene una sugerencia, miren, ofrecer la comunión de los domingos por los sacerdotes y orar siempre y preguntarles, Padre, ¿no necesita algo? ¿Cómo está? ¿Verdad? Procurarlos porque pues ellos son consagrados y han dedicado su vida al servicio y nuestro deber es cuidar de ellos y llevar a Cristo a nuestro diario vivir también. Pues bueno, aquí se termina la clase. Espero y haya quedado explicada, ¿verdad? Lo importante que es saber cuál era el plan de salvación de Dios, el proyecto de salvación de Dios que se inició en Abraham y ahí fue constituyendo su pueblo, el pueblo de Israel. Y una vez al venir Jesucristo, ese pueblo fueron todas las naciones, como le había prometido a Abraham, y ese pueblo ahora es la iglesia de Cristo, porque la fundó Cristo, y nuestro papel es seguir llevando el mensaje. Pues bueno, feliz tarde, feliz noche, Dios los bendiga. Los espero en la siguiente clase. Hasta pronto.